Good people, vamos a ir arrancando con unos temitas que hay que hablar antes de empezar el tema de hoy. Voy a poner a grabar para que queden allí, para los que van entrando, la revisen después. Chicos, ya 2 semanas para terminar este primer corte con inglés. Recuerden que ustedes a partir del 8 de marzo y por esas 2 semanas van a tener sus semanas de parciales, siempre son 2 semanas. En la primera semana tienen casi siempre las ciencias básicas, los idiomas, y en la siguiente las asignaturas de programa. Entonces van a arrancar unas semanitas difíciles, pero por la parte de inglés, nada, todo súper bien. Eh, Vamos a hablar acerca de lo del parcial de nosotros, que es, por supuesto, la entrega del video. Voy a mostrarles la pantalla para mostrarles ciertas cosas que debemos prestarle atención. Recuerden que el espacio en el cual ustedes entregan el video es este que dice First Term Series Project Presentation. Ustedes le dan clic allí, ya está activa esa pestaña desde la semana pasada. Ahí está toda la información que deben tener presente, que deben tener pendiente de hacer. Ojo con esto, que por eso lo pongo en amarillo y se lo he venido diciendo desde el principio del semestre, de todas las 4 clases que hemos tenido, se los he dicho. No me pongan los videos en privado. ¿Cuál es la preocupación de dejar ese video público? Usted no es alguien famoso y si fuera, ¿qué pasa que encuentren ese video de ustedes? No pasa nada. Dejen el temor a que alguien que no existe vaya a ver ese video. Déjenlo público, déjenlo no listado para que yo lo pueda ver. Ya he recibido 37 videos. De esos 37 videos van 15 videos que me han entregado en privado. Y acá clarito en la instrucción dice, si el video está en modo privado, no se encuentra disponible, tiene nota automática de 0. Por ahora yo puedo decirles, oiga, me envió el mensaje en privado, reenvíemelo de tal forma que yo pueda verlo. Pero si a ustedes se le ocurre subir esa nota al último momento y yo voy y califico el día que es, no hay forma de volver a darles un chance de que tomen y hagan nuevamente la tarea. Les queda la nota automáticamente, porque ese día inmediatamente se cierran las notas y ya se pasa al segundo corte. Entonces, por favor, siempre se los he dicho y siempre les he recordado, no se lo tomen a mal cuando les digo lea bien, pero es que no leen. Tienen la pereza, la mala costumbre de no leer bien. Entonces, ojo con eso. Ustedes sencillamente hacen la tarea, desarrollan el video, lo editan y acá en entregar tarea se les va a abrir esta pestaña, le dan entrada de texto, escriben el enlace o lo incrustan o le dan URL del sitio web, lo pegan allí de cualquiera de esas formas y le dan entregar tarea. No recibo archivos cargados en multimedia acá, recibo solamente el enlace de YouTube. De cualquier forma que me la van a entregar. Por supuesto, no hagan el doble trabajo de pegar el enlace a un documento Word, guardar el Word y enviármelo a mí. No, para eso les estoy explicando las formas más sencillas de subir ese archivo. Usted le dan entrada de texto, le pegan ahí el archivo, ¿sí? Entonces cogen acá, copian, control C, llegan acá, pegan, control V, listo, salió. O URL del sitio, control V, y le dan entregar tarea y ahí ya queda entregada, no tienen que hacer nada más. ¿Por qué no les permito la carga del archivo? Por varias razones que ya les había comentado. Se daña el archivo, llega en mala calidad, a veces se pierde el sonido, muchos factores, muchas veces ni siquiera les carga. Entonces, profe, es que estuve todo el día cargándole, él nunca cargó, ¿qué puedo hacer? Porque no lo hizo como se le dijo. Súbalo a YouTube, que es la única forma más fácil, más segura de que usted reciba un enlace donde va a encontrar su video bien guardado, bien hecho, etcétera. Entonces, por favor, sigan las instrucciones
que por algo es que uno les dice, ¿sí? Como dice el adagio, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo estoy muy viejo para enseñarles las cosas que han pasado a lo largo de toda esta virtualización, que puedo enseñarles para que ustedes eviten caer en esos errores y puedan sacar con éxito todas sus notas. ¿Listo? Referente a esto del video, yo les subí a ustedes en anuncio un anuncio que habla acerca de cómo editar videos. Es un video en YouTube muy chévere para seguir, es muy fácil, les explica una aplicación, les explica cómo editar el video, cómo poner subtítulos, que el intro, etcétera. Muy chévere para que lo tengan en cuenta, no solo para este corte, sino para los otros dos que nos vienen. Que recuerden que en cada corte vamos a tener que presentar un video. Entonces la idea es ir de bien a mejor, ir de lo bueno a lo máximo, ¿sí? Entonces, cada semestre, o sea, cada corte, perdón, vamos a ir evolucionando, vamos a ir sacando algo más, ¿sí? Aprendemos de los errores y mejoramos y perfeccionamos porque ese es el ideal. ¿Listo? Referente a estos anuncios que les he puesto, vuelvo y les recuerdo que los anuncios son genéricos, son para que todos los vean, para que todos los lean. Y aquí yo les puse este que habla de la asistencia obligatoria a las clases. Ustedes saben muy bien que las clases de inglés, a pesar de que en su matrícula les salen como virtual, realmente son clases sincrónicas de asistencia obligatoria, no solo porque la asignatura es una asignatura apoyada por medios virtuales y medios tecnológicos, sino porque es muy importante para ustedes estar en la clase. Muchos de ustedes son conscientes que no han estado en la clase, van y hacen la tarea y les queda mal. ¿Por qué? Porque no recibieron la tutoría, no recibieron la información que necesitaban para hacer esa tarea y por ende fue que les quedó mal. Entonces, por eso las clases de inglés son obligatorias, ¿sí? Deben asistir. Si ustedes por X o Y motivo tienen algún problema con la asistencia, les he dicho también muchas veces, no se preocupen, me escriben un correo cuando tengan señal, cuando tengan la luz, cuando tengan lo que les haya faltado para no estar en la clase. Me escriben, profe, lo que pasa es que yo falté por esto. Y listo, lo tengo en cuenta para la asistencia, para no poner la falla, porque acuérdense que se pierde con 7 sesiones y en esta semana ya la número 5, o sea, ya a 2 y pierden la asignatura. Y no hay poder humano para retrocedernos allí. Si no hay excusas validadas por bienestar, se puede perder la asignatura. Entonces, chicos, esa no es la idea. Esa no es la idea y créanme que yo no voy a permitirles que pase eso, ¿sí? Por eso es que les insisto y les insisto tanto. ¿Listo? Tengan en cuenta todo eso que les digo que es por el bien de ustedes. ¿Y qué hacen si no se lo pierden? Si definitivamente no pudieron conectarse, pues ustedes saben que tienen dentro de los módulos una pestaña, una página que se llama videoclases del primer corte. Van y se ponen al día con sus 2 horas. Siempre van a tener ahí las 2 horas grabaditas desde el momento cero hasta el momento que les digo chao, gracias por venir. Nos vemos el próximo fin de semana, nos vemos la próxima semana, etcétera. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte. Nunca se queden sin ver su clase, sin recibir la información, porque todo, si se van a ir dando cuenta poco a poco, se va a ir engranando. Todo se va a necesitar para la clase que viene, que viene y que viene. Referente al último ya anuncio de acá, esta parte, a partir de esta semana ya pueden encontrar en AulaNet, resulta que aquí el reconocimiento no lo van a hacer por acá, lo van a hacer es a través de AulaNet. Entonces, en AulaNet ya muchos de ustedes se han podido dar cuenta que les aparece el evento de, oigan, estamos en la semana de reconocimiento docente. Entonces les pido un favor que en ese sistema de evaluación le tengan un espacio de inglés. Acuérdense del pobre profesor de inglés que les dijo que le sacaran un espacio y lo calificaran. Califíquenme. Es muy importante para mí saber si les está gustando la clase, si no les está gustando, qué quieren que mejoremos, qué quieren que introduzcamos dentro de las clases, porque todos esos conceptos son muy, valiosos para nosotros hacer ese proceso de mejora en la asignatura. Entonces, porfa,
En esta semana, del 1 al 6 de marzo, en la plataforma de la UNED, ustedes van a encontrar donde dice asignaturas, su evaluación docente, sáquenle una pestañita a inglés, sáquenle un espacio a inglés que creo que solamente pueden escoger determinadas materias. Entonces, un favor, un apoyar ahí a la asignatura, ¿vale? Chicos, eso era todo lo que tenía que decirles respecto aquí a los anuncios, respecto a al parcial. El parcial de nosotros, recuerden que es un video, ustedes deben subirlo. Tienen fecha hasta la próxima semana, martes 9 de marzo, antes de medianoche, para entregarlo. Pueden entregarlo hoy, mañana, durante toda esta semana hasta el 9, pero no se vayan a esperar hasta las 11:59 de la noche para ir a entregar el video. ¿Listo? Porque no hay plazos adicionales, porque tuvieron todo el mes para poder prepararlo, para poder desarrollarlo, para poder hacerlo, y tuvieron 2 semanas para poder entregarlo. Entonces, chicos, no se dejen coger del tiempo, ¿vale? Con respecto a las tareas también, el día de hoy se vence el plazo para que entreguen esa tarea número 1, la número 2, la número 3, la número 4. Todas tienen fecha de vencimiento, la 1, 2, 3, 4 tienen fecha de vencimiento el día de hoy a medianoche, que no les coja el tarde. Muchos de ustedes no han hecho las tareas, ¿sí? Miren esta gran cantidad de ceros que hay ahí en las calificaciones. Por cierto, nadie me ha saludado, no me ha hecho profe, sí lo veo, sí lo escucho, sí me ven, sí me escuchan, estoy hablando solo. Los escucho. Señor, sí lo Sí, escuchamos. profe. Ok, perfecto. Entonces, fíjense, hay cantidad de estudiantes que no han hecho nada en la plataforma 000 raya, no han presentado nada. Ojo, ojo con todo esto, porque en estas semanas los van a estar llamando de plan apoyar, los van a estar llamando de bienestar, ¿sí? Venga, ¿qué pasó con las tareas de inglés? ¿Por qué no ha participado? ¿Por qué no ha hecho las tareas? Etcétera, etcétera. Tampoco se vayan a molestar, no se vayan a sentir incómodos si los llega a llamar la psicóloga o la que trabaja en plan apoyar con este proceso, porque a nosotros nos preocupa saber qué es lo que está pasando, por qué no hacen la tarea, por qué no se conectan, qué es lo que sucede. Entonces, a todas estas personas que están aquí en cero, que les estoy mostrando, que no han hecho sus tareas, tienen plazo hasta hoy, antes de medianoche, para entregar todas esas 4. ¿Sí? De todas formas, al día de mañana aparecen estas sin hacer. Esperen que de parte de Plan Apoyar los van a estar llamando para hacerles el seguimiento. ¿Sí? Cada vez que ustedes no hagan una actividad de aquí en adelante van a recibir un mensaje diciendo qué pasó. Así como, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hizo la tarea? Ese mensaje también es genérico, ¿sí? Entonces, pero sí lo van a recibir solamente los estudiantes que tienen 0, o sea, que no presentaron nada, para que respondan, para ir mirando a ver quién es el que sí está interesado en la asignatura y quién no. ¿Listo? Y de esa forma, pues también evitamos que les lleguen a los que sí están haciendo las tareas juiciosas mensajes que los van a preocupar, ¿vale? Entonces, chicos, no se dejen pasar de las tareas, no se dejen pasar del tiempo de entrega ni nada de más, porque a partir del segundo corte, las fechas son las que son. Tienen una semana completa para entregar una sola actividad. Entonces, por favor, les voy a explicar de una vez la tarea de esta semana. Esta tarea, que ya está activada a partir de hoy, a las 10 de la noche ya se activa. Sí, es una tarea entregable, es una tarea que ustedes tienen que descargar un documento, llenarlo, llenar una información y subir el archivo y entregarlo. ¿Cómo la van a hacer? Aquí está la explicación y sin embargo yo se las voy a dar. Ustedes tienen este documento, ustedes le dan clic ahí donde dice click to have your glossary format here. Ustedes lo descargan y les va a aparecer este documento. Es un PDF, lo pueden convertir a Word, lo pueden convertir a un PowerPoint, lo pueden convertir pueden escribir ahí mismo si quieren. Como ustedes quieran entregármelo, no importa, la creatividad es de ustedes, yo les valoro todo lo que ustedes hagan innovador, creativo. Este es el formato base. Como usted lo quiera entregar, ya depende de usted, ¿sí? Entonces no se preocupen por la forma,
preocúpense por el contenido que ya les voy a explicar. Fíjense que en el contenido tenemos que palabras, grammar function, pronunciation, Spanish and sentence. ¿Cómo es que van a hacer esto? En la primera columna, ustedes deben escribir 50 palabras que hayan aprendido a lo largo de estas 5 semanas de clases de inglés. 50. Ustedes dirán, ¿por qué tantas? Dios mío, terrible. No son tantas realmente, ¿sí? Si ustedes hacen la tarea y dicen, bueno, mañana me siento, hago 5, el miércoles otras 5, el jueves me hago 10, el viernes otras 5, sábado 10, domingo 10, al lunes otras 5, ya se dan cuenta que ya terminaron de hacer la tarea y ni se dieron cuenta qué horas. Entonces no se trata tampoco de que la cantidad es exagerada, sino que son 50 notas, 50 palabras porque son 5 puntos la nota, ¿sí? Cada palabrita que les falte va a ser una décima menos, entonces 4,9, 4,8, 4,7 por ese lado. Por el otro lado, porque es importante que ustedes empiecen a reconocer realmente qué tanto vocabulario han venido aprendiendo. Entonces, ojo, una condición de esas palabras que van a poner ahí, no es que vayan a poner todos los pronombres, ¿no? I, you, we, they, he, she, it y listo, salieron ya ahí de 7. No, son realmente esas palabras que de corazón y conscientemente ustedes aprendieron en este corte, ¿sí? ¿De dónde van a salir tantas palabras, profesor? De el libreto, de los videos, de los trabajos de investigación que se han hecho con cada tarea, de las explicaciones de clase que yo les he hecho, de ese vocabulario que vimos durante cada video clase. De ahí salen esas 50 palabras, ¿sí? Incluso el libreto de cada uno de ustedes tiene en la parte de atrás creo que casi 20, 25, entonces ya tienen la mitad de la tarea esa con solo el libreto. Bien. Enseguida de esas palabras, cuando ustedes ya la tengan, ustedes se van a poner juiciosos, van a abrir un Excel y van a organizar esas palabritas en orden alfabético. Pues para eso es el Excel. Escogen el Excel, escriben las palabras ahí, ¿sí? Las seleccionan, le dan allá organizar por y listo, ya de aquí le dicen ordenar de la A a la Z, de la B a la Z, etcétera, como ustedes quieran y ya les queda ordenados. ¿Mm? Esto es importantísimo, en la rúbrica de evaluación se les pide que las palabras estén en orden alfabético porque ustedes están creando su propio diccionario, ¿sí? Y es un diccionario que va a permitirme a mí saber usted realmente qué tanto ha aprendido. Entonces es muy importante que lo hagan a conciencia realmente. Yo ahí con esos diccionarios yo voy a ver qué tanto interés tiene usted por esta asignatura, qué tanto interés le ha puesto usted a querer aprender inglés. Bien. Después de que ya han organizado las palabras alfabéticamente, pues usted coge una por una y empieza a donde dice grammar function, quiere decir la función gramatical. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo que les tengo acá, dice automatic. Automatic es un noun. ¿Qué estoy haciendo? Automatic significa automático. Es un nombre. Entonces yo le pongo la palabra nombre ahí. Resulta que yo me empiezo a analizar, yo digo automático es un nombre, pero entonces yo pienso a mirar, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Yo cómo sé, profe? ¿Yo cómo hago para saber que automatic o que la palabra que yo voy a poner ahí es qué tipo de función gramatical? Acuérdense, chicos, que yo les regalé a ustedes un diccionario virtual, oxfordlearnersdictionary.com. Ustedes utilicen esas herramientas. Entonces ustedes dicen, "Uy, yo no sé qué significa, ni siquiera sé qué es eso de automático". Entonces ustedes lo escriben, le dan clic allí y resulta que acá abajo, aparte de la función gramática, aparte de la pronunciación, les sale cuál es la función gramatical. Mira, aquí al lado dice automatic. Resulta que automatic es un adjetivo. Ah, entonces no es un noun, es un adjetivo. Entonces yo le escribo ahí en la función gramatical adjetivo. La tercera columna es la pronunciación. ¿De dónde sacan la pronunciación? De todo lo que les enseñé en la clase pasada. Y al igual, nuevamente en diccionario, ustedes llegan, cogen, copian
y pegan allá. Ah, esa es la pronunciación. ¿Para qué, profe? ¿Para qué me sirve eso de la pronunciación? Pues para aprender cómo se van pronunciando esas palabras que usted se está aprendiendo. Entonces ya no van a decir automatic, van a decir automatic, automatic, automatic. Porque como yo ya les enseñé todos estos simbolitos, entonces ustedes se acuerdan de esa clase y empiezan a trabajar la pronunciación para memorizársela. Ya van a saber que ahí en adelante ustedes no dicen automatic, dicen automatic, automatic, automatic. Good. Después de poner la pronunciación, ustedes ponen en español la palabra. Ah, automático. La ponen en español. Y finalmente deben utilizar la palabra en una oración y la oración debe estar en inglés. Entonces, por ejemplo, ahí, the automatic machines works well. La máquina automática funciona bien. Y listo, esto es lo que tienen que hacer con las 50 palabras, ¿sí? Entonces cogen, primero las organizan, una vez las tengan organizadas en orden alfabético, empiezan a hacer el ejercicio de buscarle todo. Aquí en la página de donde está la explicación de la tarea, está un ejemplo de cómo deben hacerlo. Miren, manzana es un noun, la pronunciación es apple, la definición es manzana y el ejemplo, most people like to eat apples, y así con todas las palabras. Si quieren, me lo pueden entregar en el Excel mismo en lo que lo organizan, no pasa nada. Desde que lo organicen bien chévere, que tenga pues marco, que tenga sentido, que al menos tenga el nombre de ustedes escrito, me lo pueden entregar acá. Como también pueden entregármelo en el formato del PDF que les estoy dando, que incluso ese formato, miren, también tiene un ejemplo. Me lo pueden entregar como otros compañeros que ya lo han hecho, que me lo hicieron en una página, en una plataforma virtual y solamente me copiaron el enlace, profe, yo lo hice en una página virtual, pum, me copia el enlace. Obviamente yo verifico que la plataforma no es que ya venga el diccionario hecho y ustedes de vivo vayan allá a mirar, no. Yo verifico que sí sean los vocabularios, que sí sean las palabras que han aprendido en este corte. Créame que yo me sé todo el vocabulario de todas las series de televisión y por supuesto de todo lo que hemos visto durante las clases. Que los adjetivos de Meredith Grey, que el vocabulario dentro del texto de, de Wilhelmina Slater, que los personajes de cada una de las series, las narrativas de cada uno de los personajes y demás. Entonces, como ustedes quieran hacerlo, lo pueden hacer, lo entregan acá una vez lo terminen de hacer. Nuevamente les va a salir acá que entregar tarea y les va a salir que carga de archivo, que entrada de texto, que un documento en Google. Pueden hacerlo preferiblemente carga de archivo y entrada de texto. No me compartan archivos por Google Drive porque muchas veces piden permiso y pasa lo mismo que pasa con el video. Bien. Aquí sí pueden cargar archivos porque pues un Word, un PowerPoint no va a pesar tanto como va a pesar un video y sí les va a cargar correctamente, ¿vale? Otra cosa, si ustedes son como yo que les gusta lo manual, las manualidades, lo que es escribir a mano porque de esa forma memorizan más, también lo pueden hacer, chicos. Usted cogen su cuaderno, hacen el formato, lo llenan, lo organizan bien llenito, bien con letra que se entienda, le toman la foto, escriban a lapicero para que se pueda leer en esa foto y suben las fotos y yo les califico igual, ¿vale? La forma en cómo lo hagan dependen de ustedes. Lo importante es que tenga las instrucciones que les acabo de dar, que sean 50 palabras, que estén en orden alfabético, que tenga su clasificación gramatical, la pronunciación, el significado y la oración utilizándolo. Entonces ahí está el ejemplo y está todo lo que necesitan saber para esa tarea. ¿Preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Dime. Tranquila, De, no, pena. pero no es de eso. Es que usted sabe que yo no había podido asistir las dos primeras clases. Entonces yo no recuerdo muy bien cómo, o sea, de qué se trata. O sea, que hay como que hay que hacer en el video y eso. ¿Sí me explico? ¿Tú por qué me estás diciendo esto delante de todos tus compañeros cuando yo te dije delante de todos tus compañeros qué debías hacer?
Escríbeme porfa en Canvas, escríbeme ya mismo, profe. Acuérdese de acordarme otra vez cómo es que debo adelantarme. Y yo te explico, No, te escribo no. en detalle todo lo que debes hacer, ¿vale? Te voy a explicar en Ah, detalle dónde debes entrar, qué debes hacer, todo lo demás, ¿vale? Pero escríbeme aquí en bandeja de entrada. Hazme un mensaje, profe, acuérdate de, por favor, explicarme cómo ponerme al día. También para tenerte en cuenta en la reactivación de las actividades, porque como tú apenas hace poco que empezaste, tienes derecho por parte de Bienestar a reactivarse en las actividades a un tiempo extra. ¿Listo? bueno, Chicos, muchas gracias. hablando de tiempos extras y de actividades de aula, el aula de fortalecimiento que fue diseñada para los compañeros cuyas pruebas diagnósticas tuvieron bajos resultados, ya empezó a funcionar a partir de la semana pasada, ¿sí? Entonces, a partir del miércoles ya se les abrió el aula de fortalecimiento y ya debieron hacer la primera actividad. El aula de fortalecimiento no tiene clases sincrónicas, entonces allá no ningún profesor va a ir a explicarles nada así como yo lo hago acá. Allá sencillamente es ir, leer la información, leer el material, trabajar el ejercicio práctico y trabajar la evaluación. De esa forma, semana a semana se les va a ir abriendo una unidad así como nosotros acá y van a ir mirando, van a ir estudiando y van a ir haciendo la tarea. No dejen de hacer eso, por favor. Vamos a aprovechar un minutico, todavía me quedan unos minuticos antes de arrancar bien con la clase. Les voy eh, a mirar la lista de los que deben estar allá incluidos, ¿sí? Si ustedes no aceptaron esa invitación, deben aceptarla. De lo contrario, esto se reporta nuevamente también a Plan Apoyar y pues van a estar llamando, venga, ¿por qué no aceptó? Entonces, ojo, los estudiantes que voy a mencionar a continuación, que son los del grupo BIR 5, es decir, ustedes, si están aquí, si los voy a mencionar, que son estos poquitos, debieron haber aceptado ya la invitación y ya debieron haber hecho la tarea. Si no han hecho la primera tarea, si se les pasó la primera actividad porque no, porque se les fue por ahí la paloma, muchas cosas, escriban. Profe, yo estoy en el aula de fortalecimiento, pero no me di cuenta de la primera tarea. Actívenla, por favor. Yo se las activo, ¿listo? Pero de ahí en adelante deben estar pendientes de las fechas de las evaluaciones de esa aula. ¿Quiénes son esos compañeros? Jennifer García Paipa, Camilo Arturo Zambrano, Laura Estefani Reyes, Michael Eduardo Salcedo, Yurley Paola Rincón, John Alexander Garzón, Catalina Lobo y Luisa Fernanda Barros. Ellos son los compañeros que deben haber aceptado el aula de fortalecimiento. Ojo también a esto, si de pronto por X o Y motivo le dieron rechazar a la invitación, yo ya se las volví a enviar la invitación, acéptenla por favor para que estén dentro del aula de fortalecimiento. Es un aula obligatoria en el cual deben estar. Miren, todavía 24 personas no me han aceptado la invitación. Es un aula obligatoria porque recuerden que la universidad los deja entrar a ustedes a estudiar. Cualquier persona puede entrar a estudiar a la universidad. Esa es nuestra cultura y es nuestro pilar número uno, educación para todos. Todo el que quiera venir a estudiar puede hacerlo en la Manuela Beltrán, pero debe pasar por el proceso de diagnóstico. ¿Y por qué? Se dirán, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos saber cómo vienen ustedes preparados, cuáles son sus conocimientos previos. Si vienen con unas fortalezas, queremos saber esas fortalezas para poderlas explotar. Si tienen unas debilidades, queremos conocerlas cuáles son para poder ayudarles a que crezcan de esas debilidades y las conviertan en fortalezas para el desarrollo de sus programas. Entonces, aquellos estudiantes que en esa prueba diagnóstica la hicieron ahí como la carrera, pues miren, esta es una de las consecuencias. Deben pasar y deben hacer el proceso del aula de refuerzo. Si de verdad la nota que obtuvieron en la prueba diagnóstica pues fue bajita porque a conciencia no tienen un buen conocimiento en inglés, no importa. Para eso la universidad les ofrece esta aula de fortalecimiento, que es solamente para esos estudiosos que mencioné. Los demás
súper bien, no necesitan el aura de fortalecimiento, no lo necesitan hacer. Entonces tampoco se preocupen si no les llegó a ustedes, fue porque no lo necesitaban. ¿Listo? Entonces, pendientes con eso, quien necesite que se las reactive o que les vuelva a enviar la invitación o que no les llegó o de pronto que como que tienen la duda si sí o si no alcanzaron a escucharme ahorita, me escriben también, profe, yo no sé si a mí me toca, ¿será que me puede decir? Y yo les digo y les respondo. Siempre que tengan dudas, estoy disponible ahí a través del correo. Good. ¿Listo? Claro todo, chicos, chicas, chiques. Profe, qué pena No, gracias. molestarlo. Dime. Lo que pasa es que pues yo soy nuevo también o sea, la semana pasada no pude entrar porque pues no sabía cómo entrar a la clase porque pues no No, tuve tranquilo. inducción para la aplicación. Escríbeme a Canvas, no te preocupes, escríbeme a Canvas. Mire, ahí estoy mostrándoles una tarea, vea. La compañera dijo, peguemos esa vaina ahí en un Word y listo. Pero bueno, lo hizo chévere, hizo el orden, hizo las actividades. Así más o menos debe ser el diccionario, chicos, nada difícil. Y compañerito, no importa, escríbanme en a correo. Sí, escriban ahí en bandeja de entrada, usted le dan clic allí, le dan editar, me buscan y me escriben, profe, yo soy nuevo, entré tal semana, ¿cómo hago para ponerme al día? Entonces yo te voy a enviar un mensaje dándote las instrucciones de qué es lo que debes hacer, cómo debes hacerlo, para que te pongas al día y me dices, porfa, en qué fecha entraste para yo revisar qué tareas has hecho, qué tienes pendiente y reactivarte esas tareas. ¿Listo? Es igual que la compañera, los dos, espero los mensajes de los dos ahorita mismo. Háganlo de Profe, una vez. ¿me ¿Listo? escuchas? Señora, te escucho, Listo, puede profe. explicarme. Profe, yo también estoy súper atrasada porque pues yo también entré semanas después. Yo creo que tú sabes quién soy. Yo te mandé a ti como unos mensajes que me ayudaras a entrar porque yo realmente no sabía cómo entrar y hasta ahora fue que pude porque unos compañeros me explicaron. Entonces, pues no sé si tú también me puedas ayudar para yo adelantarme. Me escribes en mensaje, pero Lady Tatiana y todos los demás, que todos los demás pasaron por el mismo proceso, lean. El día que ustedes se gradúen dirán, este viejo, este calvo, no sé qué, sí me jodió la vida de tanto estarme Lo que diciendo pasa que es lean, que no fue pero que yo nunca no leen. leyera, sino que había, o sea, habían como demasiadas pestañitas y yo la verdad no sabía a cuál ingresar. ¿Qué hay que Entonces, hacer pues, cuando hay varias pestañitas? Leer cada una de ellas, ¿cierto? Hay que leer todo. Todo lo que está acá en la plataforma es para que ustedes lo lean. Sí, que obviamente hay cosas que uno dice, ay, esto yo ya la vi en una asignatura. Por ejemplo, todo esto, el módulo de introducción, toda esa cosa lo ven en todas las asignaturas, si no estoy mal. Pero lo que ya corresponde a la clase, como los foros, como la tutoría, como la videoclase, como el módulo de la semana, los anuncios, todo eso hay que leer. Y más cuando somos nuevos y no sabemos por dónde empezar, ¿qué debemos hacer? Leer. Es como los manuales de instrucciones, por eso los muebles nos quedan chuecos porque no leemos cuál es el tornillo exacto que hay que poner en el hueco exacto. Entonces, dale, no te preocupes, escríbeme el correo ya mismo y tan pronto yo termine la clase, les envío el tutorial así con plastilina Play-Doh de esa que no se pega para que sepan cómo sacar adelante esas semanitas que tienen atrasadas, que no es nada difícil, realmente no es nada difícil, es cuestión que le dediquen 2 horitas en el tiempo que puedan en estos días y ya se quedan al día. Apenas llevamos 4 clases profe, como deberías tal. mandar un tutorial. De hecho, yo les hago el tutorial. No se preocupen. Plastilina Play-Doh les uso. Vamos a arrancar. Chicos, les debía unas consonantes de la semana pasada, ¿cierto? Vamos a arrancar con ellas. ¿Qué vamos a hacer? Ya me dicen porfa si ven mi pantalla. ¿Ya la ven? ¿Sí ven el Paint? Sí, profe. Sí, señor. Ok, perfecto. So, vamos a empezar con estas consonantes que les debía. La M, la N nasal, J, L, R, W, H. All of them are gonna be special consonants in English. We're going to work separately with these ones and to the other ones. De esa forma vamos a verlas. Primera, la H, supremamente fácil, right?
La H en inglés es especial porque en inglés sí tiene protagonismo, es una consonante que suena. ¿Cuál va a ser su sonido? El sonido que nosotros hacemos con la H viene acá de la garganta y es el mismo sonido que en español le ponemos a la J. ¿Cuándo vamos a saber qué funciona? ¿Cuándo vamos a saber qué suena? Debemos ir aprendiendo poco a poco los sonidos en la palabra y en nuestro diccionario. Entonces nosotros cogemos el diccionario, lo abrimos y buscamos la palabra. Y si en la palabra vemos que aparece el sonido, que aparece escrita la H, es porque debemos pronunciarla. Entonces miremos la palabra hospital en español, tiene H también, pero en español Hospital. no suena. En inglés, fíjense que la escritura me muestra la H en el sonido. Todo lo que venga así en diagonales son los sonidos, lo que yo debo pronunciar. Entonces, miren, debo decir hospital, 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 hospital. La H suena en este caso. ¿Y por qué les digo que debemos prestarle atención a la palabra? Porque hay otras, ¿sí?, que no tienen ese sonido. Por ejemplo, la palabra hora. En español tiene la H, en inglés también, pero en ninguno de los dos idiomas la H suena. Mire, tenemos un sonido vocálicos. Hour, Hour. hour, Hour. 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 Bien, entonces la H a veces suena, a veces no en inglés. Debemos prestarle atención en el diccionario a las palabras para ir memorizando poco a poco las que sí y las que no suenan con esta consonante. Good. Now, let's pay attention to these four. Vamos a hablar de estas cuatro de acá. Estas cuatro de aquí abajo, la J, la L, la R y la W, se llaman semiconsonantes en inglés. ¿Por qué semiconsonants? Porque ellas van a sonar como una vocal, a pesar de que en la parte escrita son consonantes. Entonces, ojo que tienen una doble funcionalidad. ¿Qué es eso, la doble funcionalidad? Por ejemplo, si ustedes ven que la palabra dice jirafa, ahí tienen la función de consonante. La palabra está escrita con la consonante J, pero sabemos que la palabra giraffe no se pronuncia jirafa en inglés, ¿cierto? ¿Cómo se pronuncian de acuerdo a lo que les enseñé la clase pasada? ¿Quién se acuerda? Sí. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Se me olvidó escribir jirafa. Ah, mire, es con G. Perdón, es con G, chicos. No me sirve el ejemplo. A ver, una palabra que empiece por G o por G en inglés. Jealous. Bien, perfecto. Celoso. Celoso. La palabra celoso en inglés empieza por J, pero yo no voy a pronunciarla hellos, ni voy a pronunciar hellos. La J en inglés nunca va a sonar a J, ¿sí? Entonces la J en inglés debe sonar siempre a estas consonantes que les enseñé la clase pasada. Z, 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 el sonido de la Y de yuca. Entonces fíjense que acá la J como palabra tiene el uso consonántico, pero su pronunciación no es la misma de la escritura. Ahora, vamos a mirarla como función sonora, es decir, como el sonido. Tenemos la palabra yes, que ustedes siempre pronuncian yes, con la Y de yuca, con ese sonido de aquí arriba, yes. Jealous se pronuncia jealous. Y yes, ustedes lo pronuncian con ese sonido, pero no es con ese sonido, es con este. Aquí la J tiene uso de sonido. ¿Y cómo va a sonar la J en inglés? La J debe sonar a una I normal, la I que conocemos de las vocales, I. Entonces de aquí en adelante no me van a volver a decir nunca yes con la Y de yuca. Van a pronunciar yes, 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 yes.
¿Ven? ¿Entendimos? Yes. Perfect, Y perfect. Yes, yes. Good. La L. La L en español, ustedes pronuncian a su casa Laura, Loro, Lorena, la, le, li, lo, lu. Fíjense ni sientan cómo la lengua se expande por toda la boca y con el orillo tocamos todos los dientes superiores. La lengua toca todos los dientes superiores. Por el orillo lateral derecho, lateral izquierdo, por la punta, la lengua toca todos los dientes. Al decir la, le, li, lo, lu. Todos los dientes son tocados por la lengua en todos sus lados. Esa es la forma normal como le decimos en español. Es abierta de acuerdo a cada vocal. La, le, li, lo, lu, normal. Pero en inglés, el sonido de la L debe redondearse. Entonces, el sonido de la L va a ser una... La boca voy a hacerla como si fuera a ser la vocal O. Por eso es un sonido semiconsonántico, porque alcanza a sonar como una vocal que es la O, pero sigue siendo la consonante L. Entonces, si en español yo decía Laura normal, Laura, en inglés yo debo redondear la boca y decir Laura, Laura, Laura. Sigo Lucas, en inglés es Lucas, Lucas, Lucas. El sonido se engruesa un poco porque la boca se redondea. Y así es como nuestra consonante L es una semiconsonante, porque asemeja al sonido de una O. Saltémonos a la W. La W siempre va a ser una U. En inglés su sonido siempre va a ser una U. Lamentablemente el que se llama William, pobre William, siempre le han pronunciado mal su nombre, porque William se escribe con W, ¿cierto? Pero la gente en español tiende a pronunciar la W como una G y una U con diéresis, que son los dos punticos de arriba. Entonces, la gente tiende a decir William, incluso con N, William, William. Y así está mal. No debemos pronunciar William. La verdadera pronunciación de la W es una U. Mire, se convierte en una U. Entonces yo debo decir es William, William, William. My name is William. ¿Sí? Lo mismo nos pasaba cuando tratábamos de producir la palabra nadar. Al principio nosotros tratábamos de hacer esto. Por eso ustedes escuchan a los niños aprendiendo inglés y le dicen, ¿cómo se dice nadar? Y los niños dicen, swim, swim, swim. Porque tratan de hacer la W como la G con la U con diéresis. Swim, swim. Y no. Nadar es con U. Swim. Swim. Esa es la pronunciación. Entonces la W es y siempre va a ser un sonido de U. ¿Listo? Y finalizamos con nuestra reina. La reina de las consonantes, que es la más débil de todas. Esta R no la vamos a pronunciar correctamente, no debemos hacer fuerza cuando decimos la R en inglés, porque la R casi que no existe. Entonces, yo les he dicho siempre con todo el respeto del mundo y cariño, porque pues, de hecho a mí me gusta cuando hablan así, yo digo que hablan con sentido. Las personas que no pueden o que no tienen esa capacidad de poder pronunciar la R con fuerza, yo les digo que hablan con sentido, con cariño y con respeto, pues a ellos se les va a facilitar mucho hablar inglés, porque la R no necesita pronunciarse con fuerza como lo es en otros acentos, como el alemán, como el ruso, donde usan la R fuertemente. No, en inglés no. En inglés la R casi que no existe. No sé si ustedes se acuerdan en algún momento que les iban a hacer una alcalza o alguna cirugía bucal y les inyectaban el anestesia y se les alcanzaba a dormir la lengua y así ustedes hablaban como con la lengua dormida. Así es como pronunciamos ese sonido de la R. No lo hacemos fuerte, lo hacemos vibratorio, pero no tan fuerte. Yo no vamos a decir ratón, decimos ratón, ratón, rosa, red, car.
red, right, very, wrong, royal. Red roses. La R no fuerza su pronunciación. Y por supuesto vimos con las vocales que a veces cuando vemos que la vocal está acompañada de una R, el hecho de alargar la vocal, hacer el sonido A, hacer el sonido E, hacer el sonido O. Ay, se me torció la O. Or. Esos sonidos creaban el sonido de la R. Entonces, por eso no decimos car, ¿cierto? Nosotros debemos pronunciar realmente es car, car, car. No decimos el Señor de los Anillos fuerte, no decimos Lord, decimos Lord, 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 Lord. Pelo de animal aprendimos que se escribe con U con R, pero se pronuncia con la E larga. Fur, 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 etcétera, etcétera. Entonces, chicos, ese es como aparece la R. Todas ellas son sonidos semiconsonánticos porque en la escritura son consonantes, por supuesto que sí, pero en la pronunciación van a funcionar como una vocal. Good? ¿Claro? Clear? This is for practicing. This is for making the practice and learning for the right pronunciation. So don't worry if you don't gonna catch at once, but as soon as you start practicing, you're gonna develop the idea. So don't worry en memorizárselo. Esto no es cuestión de memorizar nada, es cuestión de ponerlo en práctica cada vez que ustedes vean esos simbolitos raros en la escritura allá del diccionario. Vamos a terminar con los sonidos nasales, que son la M, la N y la N nasal. Esos son súper fáciles. La M, la N y la N se llaman sonidos nasales porque se crean acá en la nariz. De hecho, si ustedes tienen la nariz tapada, no es posible crear correctamente estos sonidos. La M es nasal bilabial, porque yo debo cerrar los labios para que el aire fluya a través de la nariz y de esta forma yo hago el sonido. Right? A diferencia del español, donde yo no hago la vibración tan notoria, digo mamá, Mico, mono, Martínez. En inglés debo generar una vibración un poquito larguita antes de soltar la M. Mother, monkey, man, Amy, lamb, Tommy, Thomas. Hagan el ejercicio en casa de cerrar los labios, de taparse la nariz y no permitir que el aire ni pase por la boca ni pase por la nariz, y traten de hacer el sonido de la M. Es imposible hacer el sonido de la M. El sonido de la M se produce en la nariz, por eso se llama sonido nasal. La N es alveolar nasal. No voy a cerrar la boca completamente, pero lo que voy a hacer es que la lengua, la punta, toca los alveolos y hace que el aire se vaya por la nariz. Por eso digo nene, no, funny, knife. Tóquense en acá, en donde están las cornetas, y hagan N, digan nene, nose, nariz, niño. Y fíjense en cómo el sonido se produce en la nariz. Lo mismo, si ustedes se tapan la nariz de una vez, el sonido de la N suena diferente, porque estamos obstruyendo el paso del aire, que es el que crea el sonido. Ahora, ojo, especial ojo con estas dos, porque pues en inglés realmente la M con la N no se van a confundir, o sea, no. En español a veces pasa, sobre todo cuando ustedes están hablando y hablan rápido y la gente le ve M de mamá o N de niño. ¿Cuál de las dos? Porque no lo escuché bien. Pero en inglés sí se me va a confundir la N con la N nasal. Ahora, este mamarracho raro, ¿en qué momento es que yo lo hago? Pista. Cada vez que usted vea que la palabra tiene el fonema N con G juntos,
o que tiene el fonema N con K juntos, es donde voy a utilizar ese sonido. ¿Cómo se produce ese sonido? Si la N, voy a hacer aquí el canal, está la lengua, acá los dientes. Si la N, la punta de la lengua toca acá y hace que el aire pase por la nariz, ¿sí? Si la lengua toca aquí y hace que el aire pase por la nariz, ese es el sonido de la N. Ahora, el sonido de esa N nasal, ¿cómo va a ocurrir? Ustedes saben que aquí en esta parte de la boca tenemos una campanilla. Tenemos la famosa campanilla. Y aquí está el tracto digestivo y el tracto respiratorio. ¿Qué vamos a hacer con la lengua? La lengua vamos a tratar de ponerla hasta acá para que el aire haga esto, pase por la nariz. Este es el diente. I'm sorry for my pictures, people. Sorry por mis dibujos. Pero esta es la úvula, esta es la campanilla, ¿sí? Y esta es la parte de atrás de la lengua. Traten de hacer el sonido, hagan Manden la lengua bien hacia atrás, traten de que la lengua toque allá la parte de atrás y sientan como el aire se va por la nariz. Y hacen, Tápense la nariz y va a ser mucho más fácil hacer ese sonido porque ese es el sonido que hacemos cuando tenemos la nariz tapada. ¿Por qué es importante diferenciar el sonido de la N de la N nasal? Tenemos estas dos palabras. Pecador, que se escribe con N, y cantante, que se escribe con NG. Resulta que si yo no hago el sonido correcto, la gente no me va a entender bien y va a confundir cantante con pecador. Y si yo quiero decir que es que mi cantante favorito es Frank Sinatra, I don't know, Maroon 5, whatever, pero ustedes lo que producen oralmente es sinner, pues la gente va a entender. Mi pecador favorito es, ¿sí? En vez de entender mi cantante favorito es, la gente va a entender mi pecador favorito, porque sinner, con N, sinner, significa pecador. Ahora, ¿cómo pronunciamos cantante? Singer. No se dice singer, no, singer no, porque singer es la máquina de coser. Singer. La N se nos vuelve más nasal de lo normal. La N se nos vuelve más nasal de lo normal y vean, esa nasalización se caracteriza por este palito que se le pone a la N ahí abajo. Eso es lo que nos dice a nosotros, haga ese sonido más nasal, haga que el aire se vaya ya por la nariz. Entonces, ¿quién activa el micrófono y me dice estas dos palabras y vamos a ver? Practiquemos. ¿Quién activa el micrófono? Los escucho. Yo, profe. Tell me, a ver. Sí, no. Cantante. Y Yes. sí, Pecador. sí, no. Normal. Esa N la decimos normal como la decimos en español. Sinner. Cantante, singer. Singer. ¿Quién más? A ver, ¿quién más practica? Y digan la siguiente oración. Mi cantante favorito es, y me regalan cuál es el cantante favorito de paso. My favorite singer is. ¿Cuál? A ver, ¿quién me dice la oración? Y recordemos que la palabra is no la pronunciamos con S, ¿cierto? La pronunciamos con Z. My favorite singer is. A ver, ¿quién? Dedocracia, vamos a ver. Vamos a ver quiénes están despiertos. Llamemos asistencia a través de eso. A ver, Camilo Arturo Zambrano. 3, 2, 1. Camilo Arturo Zambrano está dormido.
Está comiendo, está atorado. Pongámosle falla mientras resucita. Otro. Lady Tatiana Miranda. 3, 2, 1. Come on. En la noche se quedan dormidos esta gente. Lady Tatiana Miranda. Fallas. Estoy poniendo fallas. A ver, Marian Lisette A0. 3, 2. Ok. Profe, ya, tranquilo, cálmese. My favorite singer. No, profe, yo no tengo cantante favorito. Di la oración entonces. Dila otra vez. My favorite, ¿sí? Favorite. Favorite. Ajá. My favorite singer is. Uy, pero ¿por qué ese crimen de singer? Singer es la máquina de coser. ¿Cómo debemos decir singer? Singer, singer. Ojo porque esta palabrita es la que más peso tiene en evaluación en el tercer corte, que es el corte que más peso tiene en todo el semestre. Porque en el tercer corte vamos a tener nuestro festival de la canción y allá ustedes van a utilizar esa palabra en todo momento. Singer, singer, singer. My favorite singer is, what's my favorite singer? Well, my favorite singer from bachata music is Romeo Santos. Whatever. Good. So, chicos, a practicar mucho la pronunciación. Esta es la base. Esta es la base que no le dan en ningún curso de inglés. En ningún curso de inglés les enseñan a cómo pronunciar correctamente. Aquí en la universidad les tenemos este plus. Esa cosita de más. Good. Ahora sí, cerramos el caso de la fonética. Vamos a arrancar con el tema que correspondía a la semana pasada, pero la vamos a utilizar en esta semana. Y la próxima semana, que es la última semana de parciales, que es la semana la última semana del primer corte, vamos a aprovecharla para ya quedar completamente al día con todos los temas y poder arrancar sin desorden el segundo corte. So, learning about the scenes. Today we're going to work with present simple. Vamos a hablar del presente simple, chicos. Vamos a hablar de cómo funciona, para qué sirve y por qué es tan importante reconocerlo, hacerlo bien y usarlo correctamente en nuestro diario vivir. Let's have a look to this flipbook. In the flipbook, you're going to see like the aspect for the topic, but let's focus our attention on this part. Vamos a ver por qué no me deja ampliarlo. Sí. What happened? Let's see, guys. Technical problems. Good. Ya miramos acá. Now, present simple is really useful for all our lives and mainly for this semester because that's the only grammar structure we're going to work with during the full semester. Solo vamos a usar el presente simple a lo largo de todo este primer semestre. Entonces váyanse visualizando en ello. No vamos a salir de él porque siempre vamos a estar usándolo porque es el único tema gramatical que realmente en el cual nos vamos a enfocar y vamos a perfeccionarlo para que cuando lleguen a Basic One, lleguen con todas las herramientas para arrancar ya en sí todo lo que corresponde a la gramática y a la funcionalidad del idioma. Good. Why is so important present simple? ¿Por qué creen que es tan importante? Because the present is our full life. Nuestra vida se vive siempre en el presente. Nosotros no vivimos del pasado, no sabemos el futuro. Nosotros vivimos en el presente. El presente. Profe, Dime. ¿y los otros tiempos verbales no los vamos a ver más a fondo? ¿Solamente el presente simple? En este semestre. Los otros empiezan a desarrollarlo en los otros semestres. ¿Sí? Y ya les voy a explicar por qué solo presente simple en este semestre. ¿Se acuerdan que al principio les dije que inglés inicial no era para enfocarse en gramática? Entonces, por eso es una de las razones. La segunda es por lo que les estoy explicando en este momento.
El presente simple es el cualquier momento de mi vida en el presente. No este exacto momento en el cual ustedes están escuchando, yo estoy hablando, explicando, que eso es presente continuo. Presente simple es cualquier momento en donde yo me desarrollo con mi presente. How we use the present simple for. ¿Cómo lo utilizo y por o para qué? To talk about my habits, my general facts, the true in present, and even for talking about future. Yo puedo utilizar el presente simple para hablar de mis hábitos, mi rutina, de las cosas que hago en cualquier momento de mi vida. Yo puedo decir, I always drink coffee. Yo siempre tomo café. Tomo café in the mornings, in the afternoons, sometimes in the evenings. Yo lo hago en cualquier momento de mi vida, en mi presente. Y cuando yo estoy haciendo esa actividad en ese presente, en ese instante, estoy en mi presente. I get up at 7. I eat dinner, I take showers, me baño, me ducho, estudio, trabajo. Esas son mis rutinas diarias y siempre van a hablarse en presente porque es algo que siempre ocurre en mi presente. Cosas que son realidad en mi vida, como el hecho de ser, el hecho de estar, el hecho de vivir, el hecho de trabajar, de estudiar. Cuando ustedes dicen, I study at UNB, esa es una verdad en su presente. En estos momentos, en su vida presente, están trabajando, están estudiando, están convirtiéndose en personas profesionales, viven en tal lugar, tienen tantos años. Those aspects you say all the time in present simple. Esos aspectos que son una realidad en su día a día se deben decir en presente simple. Y algo muy importante y por lo cual es que siempre vamos a trabajar en presente simple en este corte es porque nosotros hablamos de series de televisión, porque nosotros hablamos de películas, vamos a hablar de música, vamos a hablar de videos, vamos a crear cosas que sí o sí se relacionan a lo presente, a lo actual, al momento. Now, hablando de eso, cuando ustedes ven un libro, cuando lo leen, cuando se ven una película, cuando miran una novela, una serie de televisión, cuando se informan con una noticia en un periódico o en la televisión o en la radio, ustedes siempre escuchan que la gente narra las cosas en presente simple. Y ese es nuestro enfoque y por eso es que en inglés inicial se enfoca en presente simple, porque nosotros vamos a estar viendo series, vamos a estar escuchando música, vamos a estar haciendo reportajes, cosas que se relacionan al presente. Y ustedes dirán, pero ¿por qué debo yo hablar en presente de algo que ya vi, de una película que ya vi en el cine, que ya la pasaron por la televisión? ¿Por qué debo hablar en presente de una serie? Porque en el momento en que otra persona prende el televisor o va al cine o abre un libro, va a vivir en su presente, en su momento, esa realidad que usted ya vivió. Entonces, puede ser que usted ya tenga un libro de Harry Potter, digamos, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, y usted ya se lo leyó todo. Y una compañera, ay, ese es el libro de Harry Potter, sí. ¿Qué pasó? Cuente qué pasó. ¿Será que la gente dice, venga, qué pasó en el libro? No, la gente siempre pregunta, venga, ¿y qué pasa? ¿De qué se trata? ¿Qué hacen? Y la persona dueña del libro dice, no, Harry se encuentra con el padrino y el padrino resulta ser el hermano de la loca de la película. Harry se escapa, y Harry vuela, y Harry aprende, y Harry enseña, nada, corre, ríe, llora. Todo lo decimos en presente simple. No se debe nunca contar en pasado por el hecho de que una persona coge ese libro en otro momento en su vida, en su presente de esa persona, va a leerlo y va a ver y va a vivir esas experiencias nuevamente. Right? ¿Sí entendieron por qué es que es tan importante el presente simple? Porque es algo que pasa en cualquier momento de nuestras vidas y siempre estamos viviendo un presente. ¿Get? Lo mismo con las noticias, con los periódicos. Ustedes escuchan que la gente dice, man rescues a little kitten. Hombre rescata a un cachorrito. Mujer descubre la vacuna. Niño
Niño herido en accidente. Nunca dicen el niño se hirió, la mujer se murió, el hombre aterrizó. Nunca se habla en pasado en una noticia o en una información, porque la persona en el momento en que está recibiendo la información, pues ya la información pasó, pero en ese momento esa persona está en su presente recibiendo esa información. Right? So, es por eso que siempre vamos a enfocarnos en este semestre en presente simple, porque vamos a estar hablando de cosas que pueden ocurrir en cualquier momento. Good? Clear? ¿Sí entendimos? A ver, sí, capitán, estamos listos. No los escucho. Yes or yes? Or no? Yes. Come on. Yes. ¡Uy! Ustedes son tan emocionantes. Emociona este grupo de 8 a 10 de la noche, tan activos. Come on, people, let's participate. Porque si no, ahí sí se quedan dormidos. So, when we talk about present simple, we need to understand the grammar structures as well, right? And for talking about the grammar structures, vamos a acordarnos de eso que hablamos cuando vimos el verbo to be y el verbo to have. Y fueron las estructuras gramaticales. So now, antes de continuar con el flipbook y con el video que les voy a pasar, vamos a estudiar un poco nuevamente esas structures que ya habíamos visto con el verbo to be y con el verbo to have. Now, before getting deeply to their sentences, antes de irnos a esas oraciones, let's remember the transitive and intransitive verbs. Let's start for the intransitive. Who remembers about intransitive verbs? What do you remember about intransitive verbs like verb to be? ¿Quién se acuerda de lo que les comenté acerca de los verbos intransitivos y acerca del verbo to be? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué se refiere eso? And what do you remember about the transitive verbs? ¿Qué se acuerdan de los verbos transitivos como el verbo to have? Si no estoy mal, los intransitivos son los que no afectan a ningún sujeto y los transitivos sí. Perfect, very good. So remember that the intransitive verbs are verbs that doesn't affect another person or an object. So in the grammar structure, you're going to have just a subject, a verb, and a complement, no more. So that's the way we talk about the intransitive verbs. Sí, correcto, los verbos intransitivos son aquellos verbos que no afectan a una persona, a un objeto, a una cosa, que la acción cae, repercute sobre el mismo personaje que lo hace. Good? So for example, when I say Martin is a good doctor. A good doctor. Martín es un buen doctor. Piensen que el hecho de que Martín sea un buen doctor o no lo sea, no lo afecta a nadie más que a él. El verbo ser, Martín, hace la acción del ser, pero esta acción rebota sobre Martín nuevamente, no afecta a nadie más. Martín hace el hecho de ser un buen doctor, pero este ser un buen doctor afecta solamente a Martín, no afecta a nadie más. Por eso es un verbo intransitivo. And of course, the complement is information about the subject. Y por supuesto el complemento es una información de ese sujeto. Entonces todo recae sobre el sujeto siempre, no sobre nadie más. Good. Let's see another example. Miremos otro ejemplo de un verbo transitivo y poco a poco ustedes van a ir reconociendo verbos diferentes al verbo to be que también son intransitivos. For example, Carlo and Bill swim very well. Very well. Carlo and Bill swim very well. Tenemos dos sujetos, ¿sí? Carlo y Bill son dos sujetos, es un plural. Y decimos que swim very well. Carlo y Bill nadan muy bien. Right? Carlo y Bill son el sujeto de la oración. Bill es el verbo. Y tenemos como complemento que nadan bien. Swim es un verbo intransitivo.
¿Por qué? Miremos. Carlo y Bill hacen la acción de nadar, ¿verdad? Ellos nadan. ¿Quiénes son los que se cansan por nadar? Carlo y Bill. ¿Quiénes son los que se ejercitan al nadar? Carlo y Bill. ¿Quiénes son los que hacen la natación? Carlo y Bill. ¿A quién afecta que Carlo y Bill naden? A nadie más que a ellos, porque ellos son los que se cansan, ellos son los que se ejercitan, ellos son los que respiran profundo, los que se llenan de agua, etc. Por eso swim es un verbo intransitivo. Solo afecta a los que lo hacen. Que nadan muy bien. ¿Qué es eso de muy bien? Pues es información adicional acerca de cómo es que Carlo y Bill hacen la acción. Good. Pero mire, todo repercute sobre el sujeto. Por eso son verbos intransitivos. Now, let's study the transitive verb. Vamos a estudiar los verbos transitivos. ¿Pero sí les quedó clara la idea de los intransitivos? Su acción no afecta a nadie más que a ellos mismos. Now, in the transitive verb, obviously we're going to have the same as subject. We're going to have also the verb. Vamos a, o por supuesto, tener un verbo. Vamos ahora en esta ocasión tener un object que va a ser la persona o el sujeto, la cosa que va a recibir la acción del verbo. Y vamos a tener un complement. Period. Punto final. Siempre después del final de una oración, punto. ¿Por qué el verbo to have es transitivo? Escribamos un ejemplo con el verbo to have. Si yo digo, they have a lovely dog. Si digo, ellos tienen un perro amoroso. Ellos están realizando la acción de tener, ¿cierto? Ellos son los que hacen el hecho de tener. ¿Y qué es lo que están teniendo? Están teniendo a un perro. Miren cómo la acción pasa de ellos al perro. El hecho de tener afecta al perro, porque el perro está siendo tenido, está siendo adueñado, está siendo poseído por ellos. Entonces, un verbo tener es transitivo porque el hecho de tener afecta a esa otra persona o al objeto que va a ser poseído, que va a ser tenido o que se va a relacionar en caso de ser una persona, porque se dicen they have cousins. Ellos tienen primos. Los primos se van a ver afectados en la relación que tienen con ellos. Good. Por eso have es un verbo transitivo. Fíjense que la acción no se le devolvió al sujeto, la acción pasó al objeto. Otro ejemplo de un verbo mucho más fácil de entender y es el verbo amar, ¿verdad? Porque ustedes dicen, we love music. Amamos la música. El verbo amar es un verbo transitivo, ¿cierto? ¿Quién hace la acción de amar? Nosotros amamos. ¿Y a quién le mostramos ese amor? A la música. ¿Quién recibe ese amor? La música, o el cantante, o la canción, whatever. Yo no recibo ese amor de mi parte misma. Digo, yo amo a la música. La música está recibiendo el amor de mi parte. El cantante está recibiendo el amor de parte del fan. Ya es diferente que pues el fan conozca al cantante y el cantante se enamore del fan, entonces por acá se devuelve la cosa. Pero eso es otro cuento. Por eso es un verbo transitivo, porque la acción pasa de un sujeto a un objeto. ¿Sí quedó claro? ¿Is it clear? Yes. ¿Cómo que yes? ¿Cómo? Yes. Yes, teacher. Good. Now, let's pay attention about the complements. En palabras así santanderianas, párenle bola a los complementos. ¿Qué es esa joa? ¿Cómo vamos a hacer? Fácil. Los complementos son algo muy importante en las oraciones porque nos están brindando información extra. Pero dependiendo if the verbs are intransitive or transitive, we're going to see if the complements are obligatory or not. Vamos a fijarnos muy bien que
para los verbos intransitivos, los complementos sí o sí son obligatorios ponerlos. ¿Por qué se dirán? Mandatory. Son obligatorios hacerlos. Obligatorios ponerlos. Si yo no pongo un complemento en la oración no va a tener sentido si hablamos de un verbo intransitivo. Ejemplo, yo digo Martín is a good doctor, bien. Pero si yo quito el a good doctor y solamente dejo Martín is, ¿Martín es qué? ¿Martín está dónde? ¿Martín es cómo? No existe una información completa si no pongo complemento. Entonces, para los verbos intransitivos, el complemento es obligatorio. Lo mismo acá, si yo digo Carlo and Bill swim, Carlo y Bill nadan, ¿qué? ¿Nadan dónde? ¿Nadan cómo? ¿Qué? Queda como incompleta la oración, entonces yo debo poner un complemento obligatorio para que la oración quede bien construida y tenga la información necesaria. The opposite way is for the transitive verbs. Lo opuesto va para los verbos transitivos. ¿Por qué? Porque si yo no pongo un complemento en la oración tiene sentido y ya queda completa. Miren, digo, they have a lovely dog. Ellos tienen un perro amoroso. Punto. Ya la información está completa. No tengo un complemento. No pasa nada. Si yo quiero poner un complemento, pues por supuesto, quito el punto y pongo el complemento, que es una información extra, una información adicional que yo quiero brindar. Y este complemento puede ser tanto del sujeto como del objeto. Un ejemplo, they have a lovely dog at home. Ellos tienen un hermoso perro, un perro amoroso en casa. Cuando yo pongo la palabra at home, ya estoy brindando una información adicional que está en la casa. ¿De quiénes? De ellos. Este complemento es información del sujeto y pues si yo la pongo, pues listo, me brinda como más información, queda como más completo la oración, pero si yo lo quito, no pasa nada. La gente al fin de cuentas van a entender algo. Ellos tienen un perro amoroso, lo tienen en la casa, información adicional, que si la quito bien, si la pongo también, no pasa nada, right? So, los complementos con los verbos transitivos son opcionales, a diferencia que con los intransitivos. Con los transitivos, los complementos son opcionales. ¿Por qué? Pues porque está brindando un adicional, una ñapita, un extra. Que si yo lo quito, no pasa nada, a diferencia que como vimos con los intransitive. Right? Clear? So pay attention to these guys because from now we're going to start creating sentences. De ahora en adelante, de ahora en más, vamos a empezar a construir oraciones, empezar a crear oraciones y empezar a escribir también en inglés. No solamente nos vamos a enfocar en oír, sino vamos a enfocarnos en cómo leer bien en inglés y entender las estructuras, porque en el corte 2, ustedes son los que van a crear los libretos de esos videos que van a hacer, right? So, por eso, esto es lo básico que vamos a necesitar para ese nivel. Good? Now, this is like the grammar structure, the basis, la estructura gramatical, lo básico que necesito saber para construir oraciones. But we can also need to understand and need to know something in terms of the conjugation of the verbs. Con las clases pasadas vimos que para el verbo to be y que para el verbo to have teníamos una serie de conjugaciones del verbo. ¿Y qué es esa conjugación? Pues hacer que el verbo se desarrolle de acuerdo a cada persona que lo ejecuta. Primera, segunda, tercera, singular, plural. Good. Vimos que en español teníamos una dificultad grande y era que para cada verbo teníamos diferentes tipos de conjugación, ¿cierto? Que con el ser estar teníamos 10 conjugaciones porque decíamos soy, estoy, es, está, eres, estás, sois, estáis, somos, estamos. 10 conjugaciones para un solo verbo. A diferencia de English, que en English we have only 3. En inglés solamente teníamos 3. Is, are y am, right?
Es una facilidad. El inglés nos ayuda. No tenemos que memorizar tanto. Now, with the other verbs, with verb to have, con el verbo to have era ahora mucho más sencillo que con el verbo to be, porque pasamos de 3 a 2 conjugaciones. De hecho, una sola conjugación, right? But now, with how we work it. Entonces, fíjense en la K, miren acá que teníamos el have y que el verbo tal cual yo lo conocía, tal cual yo lo veo en el diccionario, siempre, siempre, siempre lo voy a escribir tal cual para I, para they, para you, para we y también para las frases o nombres que encontráramos en plural. Pero cuando nosotros hablamos de he, de she, de it, debíamos transformar el have al has, ¿cierto? Debíamos transformar el be al is. Al igual que cuando hablábamos de los singulares. Now, this exact rule, esta reglita, aplicaba no solamente para el verbo to have y no solamente para el verbo to be. También aplicaba y también aplica para todo el resto de verbos. So acá voy a escribir en un ladito el verbo to be, que en este caso era are. Acordándonos que para I, solamente para I teníamos el exclusivo que es el am, ¿cierto? Es un caso especial con el verbo to be, es una excepción excepcional. I am, para el resto are. Y para la tercera persona, si todos decíamos is. Fíjense que el verbo to be se conjuga am, are, is. Listo. Y el have, solamente una conjugación, porque have es normal el verbo tal cual lo tenemos. Pero el has es una sola conjugación. Diferente que en español tenemos que decir tengo, tiene, tienes, tenemos, tenéis, tienen. 6 conjugaciones. En español teníamos que aprender desde chiquitos a pronunciar bien la conjugación de los verbos para que no nos dijeran, ay, tan lindo el niño, pero bebé, se dice es así. Porque nosotros decíamos que yo no sabo, profesora. Yo no sabo y el perro, el cuaderno está rompido. En vez de decir roto. Y en español teníamos que aprender a conjugar todos los verbos, a saber cuáles eran los irregulares, los regulares, todas las conjugaciones para poder hablar como hablamos hoy en día. Lo mismo vamos a hacer en inglés, solo que tenemos una pequeña facilidad y es que el inglés nos dice, don't you worry about a lot of those conjugations, you're gonna only have one. Solamente concéntrense, chicos, en que la conjugación de los verbos va a ocurrir en este espacio. Va a ocurrir solamente cuando ustedes vayan a hablar de he, de she y de it o de algo en singular, right? Solamente aquí es donde ustedes van a conjugar el verbo. Si ustedes ven al I, al they, al you and we, pónganle el verbo tal cual ustedes se lo saben y lo han visto en los diccionarios. Pero si vamos a hablar de he, she, it o de singular, vamos a crear una pequeña transformación. Y esa es agregarle esto. S, I, ES, and ES. Right? So now we are going to watch the following video. Vamos a ir mirando este video. Me dicen si ya ven la imagen. Simple present. Sí, señor. Yes, thank you. No van a escuchar el video no tiene audio. Yo voy a irles explicando el video y en la medida que vamos viendo vamos a ir aprendiendo sobre las reglas de la pronunciación. Good. Y las reglas de la conjugación de estos verbos. So, let's start. We're going to keep on moving this. Voy a saltarme esto, que todo esto fue lo que ya les expliqué. Right? Que el I, el you, el we, el they van a tener el verbo normal tal cual lo conocemos en the dictionary, pero que para he, she, it vamos a generar un pequeño cambio, esa S, esa IS, esa S. ¿Cuándo? How. ¿Cómo vamos a hacerlo? Let's pay attention to the following things. We're going to learn some rules. Estas reglas son universales, son generales y siempre van a ocurrir solo cuando vamos a hablar de he, de she y de it. O cuando veamos un nombre en singular.
para nadie más, right? Eso debemos tenerlo acá bien grabado en la mente. Let's have a look to the first rule. Rule number 1. ¿Qué está haciendo esta chica? ¿Qué es ese verbo? Bailar. Bailar, good. ¿Cómo se pronuncia? ¿Quién me la dice? Dance. Dance, 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 right? Ese es el verbo en su forma infinitiva, bailar. Ahora yo quiero conjugarlo para he, para she, para it. Y aquí viene la regla número 1. What happened? When you want to say she, he, it, dance, we say he, she, it, dances. Dances. Esa es nuestra regla número 1. So, ¿qué dice la regla? Chino, cada vez que usted hable de ella, de él o de este, ¿sí? Usted lo único que necesita hacer para que pronuncie bien, para que la gente le entienda, es agregarle una S al verbo. Esa es la regla número 1. So vamos a escribirles acá. Rules for conjugation in third person. Reglas para conjugar en tercera persona. Y para acordarnos, he, she, it. Y singular. Right? Rule number 1. Primera regla. ¿Qué dice? Póngale S a todo. Add S to any verb. La primera regla nos dice, vengan, pónganle S a todos los verbos. Especialmente, ojo que acá ponemos un asterisco, especialmente to the ones finishing in E. Regla número 1, póngale S a todos los verbos, especialmente si esos verbos terminan en E. O sea, si especialmente usted ve que el verbo termina en E, con más razón debe ponerle la S. So let's see some examples. Miremos unos ejemplos. Tenemos work, ¿cierto? Tenemos dance, que lo acabamos de ver. ¿Qué otro verbo se saben así? Tell me. Un verbo que termine en E, que los pone cursis a ustedes. Los pone romanticones. ¿Cuál? Love. Love, ¿cierto? Verbo leer, verbo escribir. Write se escribe con E. Good. Todos esos verbos. La primera regla me dice, hombre, si el verbo termina en cualquier palabra, pues póngale la S. Especialmente si termina en E. Entonces, a estos verbos, cuando yo voy a hablar de una tercera persona, si yo voy a decir she, si voy a decir he, voy a decir it, todos estos verbos deben agregársele la letra S. Sí o sí, es obligatorio. Reads, we say works, we say dances, we say loves. Esa es la regla número 1. Right? All the time que hable en tercera persona, voy a agregarle S a los verbos. Por eso en el video decimos he dances, she dances, it dances. But, and there is a big but, viene una excepción a esa regla, que es la regla número 2. Regla número 1 me dice, póngale S a todo. Regla número 2, pero, si los verbos terminan en S, o doble S, en Z, o doble Z, SH, o CH, X, u O, no solamente vamos a poner S, debemos poner ES, right? And you're gonna say, what? Ustedes dicen, ¿pero qué? ¿Por qué? Chicos, por cuestión de pronunciación, ¿sí? Porque si nosotros ponemos solo la letra S, pues realmente no estamos haciendo ninguna diferencia con respecto a la pronunciación y estaríamos diciendo el verbo como si fuese normal. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces acá vamos a escribir la segunda regla. Second rule.
La segunda regla, second rule, me dice add es if, agregue es si el verbo termina in s o doble s. Ejemplo, cross, cruzar, ¿cierto? Cruzar termina en s, realmente en doble s. Z o doble z. Ejemplo, buzz. ¿Ustedes saben qué significa buzz? What's the meaning of buzz? Escúcheme. ¿Qué es buzz? ¿Qué es buzz? Nada. ¿Qué es buzz? ¿Qué es buzz? Zumbar, tal vez. Zumbar. Zumbar. Si termina en SH como wash. Si termina en CH como su homófona, watch. Si termina en una X como en fix. Si ustedes ven que los verbos terminan de esta forma, no voy a ponerle la primera regla. Debo agregarle una E y una S. Entonces yo digo crosses, digo buses, digo washes, digo watches, digo fixes, right? Debo poner ES cuando vaya a hablar de he, de she o de it. Now, ¿qué letra me faltó de la regla? Era S, Z, SH, SH. ¿Qué otra me faltó? Who remembers? La O. Which one? La O. Good. ¿Por qué no la puse? Ya les digo por qué. Resulta que pasa que con estas, no solamente debo acordarme de poner la ES, sino que también, chicos, debo acordarme que esa ES se debe pronunciar is. I-Z. Is. Entonces yo no digo crosses, sino crosses. Buses, buses. Watches, watches. Fixes, fixes. Ese sonido especial, ¿por qué? Para poder diferenciar el singular y para poder diferenciar la conjugación correcta de la tercera persona. Ahora, yo no agregué la O porque resulta que la O no cumple con este requisito, ¿sí? Tengo el verbo, por ejemplo, go, y tengo, por ejemplo, el verbo do. Los dos terminan en O. La regla sí me dice a mí, si usted quiere hablar en tercera persona, póngale la S. Entonces queda goes, ¿sí? Y queda does. Póngale la S. Ya. Pero fíjense en la pronunciación. La pronunciación no sigue la regla de las de arriba. La pronunciación depende del verbo al cual yo lo acompañe. Entonces, si yo digo go, es goes, goes. No digo goes, goes, goes. Y si yo hablo del do, de do paso a das. Yo no digo dois, dois. Entonces, con la O, la regla de la pronunciación no tiene nada que ver. Aquí, lo único que debo hacer es mirar en el diccionario cómo se conjugaría y se pronunciaría en la tercera persona. Good. So that is the rule number 2. Esa es la regla número 2. La regla número 1 nos decía, póngale S a todo, más aún si tienen E. Pero, si terminan en estas, vamos para la regla 2, que es ponerle ES. ¿Claro? Let's go to the rule number 3. Rule number 3. Siguiente regla. Have a look to the verb. ¿Cuál es ese verbo? Play. Play. Very good. Have a look. Play. Cuando los verbos terminan en la sílaba A, Y, E, Y, O, Y, U, Y,
nos devolvemos a la regla número 1. Fíjense, en vez de decir he, she, it, play, decimos he, she, it, plays. Solo le agregamos la S. Entonces, realmente la regla número 3 se va a fusionar con la regla número 1. Y aquí, en la regla número 1, le ponemos otro asterisco y decimos and. Y una ñapa, una adicional. And. Right? Asterisco. And if the verbs finish in the syllables. Si terminan en las sílabas I, a, oi, uy. También le ponemos S. Y si los verbos terminan en las sílabas I, a, oi, uy, también le ponemos la S. Ejemplos. El verbo play termina en I. El verbo enjoy termina en oi. El verbo buy termina en uy. Les dejo de tarea y les voy a preguntar la próxima clase qué verbo termina en a. Si se lo saben de una vez, díganlo. A ver, ¿qué verbo termina en a? Nada. So, don't worry. For next class, you're gonna find out that. So, aquí tenemos que la regla número 3 se nos fusionó con la número 1 y entonces a estos verbos que terminan en esos sonidos también les debemos agregar la S. So, we say plays, we say enjoy, enjoys, and we say buys. Cuando hablamos de la tercera persona, buys. Solo le agregamos la S. Good. Clear. ¿Está claro? Bueno, está bien. Yes. Ahí, respirando porque es gratis, dicen. Come on, people. Hoy están muy aburridos, muy callados. Rule number 3. Vamos a analizar la tercera regla. Ahora sí, ya nos descubrimos que la tercera regla realmente hace parte de la primera. So, la que sigue sí vendría siendo la regla número 3. Let's have a look now to the next verbs. What happened when the verb doesn't finish in vowel and Y? ¿Qué va a pasar si ese verbo sí termina en Y, pero no tiene una vocal al lado, sino lo que tiene es una consonant? Se le agrega IES. Ok, se le agrega IES. Vamos a mirar eso que dijiste. Good. Entonces, en la tercera regla, tú le dices if finish in consonant, wow, consonant plus Y, tú dices at y es, ¿cierto? O IES. I y es, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo study. Entonces, lo que tú dices, le agregamos IES. ¿Quedaría así? No, se le quita No. la Y. Ah, entonces nos faltó explicar esa parte, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Agregarle otra Y, ¿no? No. Listen, pay attention here. ¿Qué pasó? What happened here? Se le agrega IS. Se quita la Y. IES. Primero, antes de agregarle, debo quitar la Y. Importantísimo porque este error lo dejamos pasar por alto y no lo memorizamos así y no. Siempre acordémonos. Si antes de la Y hay una consonant, yo debo borrar la Y antes de poner I latina ES. So that's the rule. So attention to that. This is the rule, right? Studies. Cuando los verbos terminan en consonante más Y, yo tengo que eliminar la Y, reemplazarla y poner I latina E y S. Right? No es solamente poner, sino que también hay que quitar. So we say studies. Right? Tenemos que eliminar completamente esa Y para que quede correctamente escrito.
And this is so very important, people, because it's not only for speaking, porque realmente si nos concentramos en la pronunciación es ponerle ese al verbo y ya. Yo digo cross, crosses, fish, fishes, reads, reads, dance, dances, loves, loves, enjoys, enjoys, a todo le pongo ese, pero en la parte escrita también debo prestar atención. Good. So, now, those are the only rules. Esas son las únicas reglas que existen, people. No more. Por supuesto, nos acordamos que dentro de las reglas tenemos los dos únicos casos especiales, los dos únicos verbos que son especiales y no siguen estas reglas, que son, por supuesto, el verbo to be y el verbo to have. Porque sabemos que be se transforma a is y que el have se transforma al has. No siguen ninguna de esas reglas, por eso ellos son casos especiales. So that's it, people. Eso es todo lo que debemos aprender hoy acerca de la construcción de esos verbos en presente simple, hablando de la tercera persona, mirando cómo funciona el verbo cuando quiero describir a ella, a él o a un objeto, hablando de otra acción. Es muy importante siempre utilizar esas S, ES o IES cuando nos referimos a he, she, it, porque bueno, pues a fin de cuentas, como siempre les digo, si ustedes hablan mal, al fin de cuentas se van a hacer entender, pero van a decir, uy, este niño es como si dijera yo no sabo inglés, ¿sí? Si ustedes dicen she study, bueno, la gente le entiende, she study, pero va a ser lo mismo que escuchar al niño decir ella sabo, yo sabo, ¿sí? Entonces, para no sonar así, pronunciamos correctamente, nos acordamos de la pronunciación y otra regla de oro, people. In English, it is very important to remember the parts of the sentences. De oro, acordarnos que siempre tienen que estar todas las partes, especialmente, y les pongo en verde fluorescente, el sujeto y el verbo. Nunca puedo poner un sujeto sin un verbo y mucho menos al revés. En español yo lo puedo hacer. En español yo digo canto hermoso. Trabajas arduo. Enamoras con tus palabras. Y al decir la conjugación, en mi cabeza yo ya entiendo cuál es la persona que lo hace. Si digo canto, estoy diciendo yo canto. Trabajas, tú trabajas. En español no lo puedo decir así, pero yo no puedo escribir en inglés, por ejemplo, trabaja duro, work hard. Porque la gente va a quedar pensando, work hard, ¿quién? ¿Quién hace esa acción? ¿Quién trabaja duro? ¿Y por qué creen que la gente va a quedar pensando eso? Porque acuérdense que una sola palabrita tiene varios pronombres al lado. Puede ser que yo soy el que trabaja duro, o tú lo trabajas, o nosotros, o ellos. Lo mismo con la S y con la tercera persona. Puede ser que yo diga que trabaja, works hard. Pero entonces la persona se preguntará quién. ¿Será ella la que trabaja? ¿Será él el que lo hace? ¿O será un animalito, un objeto, una cosa, el que trabaja duro? So that is why it's really important. Siempre es muy importante poner sí o sí el sujeto o el pronombre al lado del verbo. Good, people. And that is everything that you must going to do in terms of the positive. Now the negative is gonna be really easy, guys. La parte negativa ya la vimos con el verbo to be, con el verbo to have. Ya vimos que en el negative necesitamos de un auxiliar para hablar de todos los verbos diferentes al verbo to be, right? ¿Quién se acuerda de cuál era ese negative? How do you do the negative sentences? Con los auxiliares. Auxiliary. ¿Y quién es gonna be our auxiliary verb for verbs different from verb to be? ¿Quién es ese verbo auxiliar que vamos a necesitar sí o sí cuando hablamos de verbos diferentes al verbo to be? Es decir, a todos estos que acabamos de ver. El do, right?
So do is gonna be our auxiliary verb. Do es nuestro auxiliar. ¿Por qué es un auxiliar? Porque él va a cumplir ciertas funciones en la oración que son vitales para entender. Una de esas funciones es que él me dice, shows the negative. Él es el que me dice si la oración la están diciendo o no la están diciendo, si la están haciendo o no la están haciendo. Él también me dice the type of person who makes the action. Who does the action, sorry. Eso es para lo único que me sirve el auxiliar do. Él me muestra la negación. Él me dice que no están haciendo la acción. Y él me muestra quién es la persona que hace la acción. Es para lo único que sirve. Do significa hacer. Y nosotros hacemos las diferentes acciones. Yo hago la acción de cantar, yo hago la acción de dormir, yo hago la acción de enseñar. Obviamente nosotros no traducimos eso de esa forma, ni hablamos de esa forma. Pero por eso es que es do y no otro verbo, el auxiliar. Now, how it's gonna work? ¿Cómo va a funcionar el negative? Easy. Let's pay attention. Remember that for they, for I, oops, what I did? They. Remember for I, sorry, for you, for we, and we, and obviously for the plurals. Recuerden que para todos ellos, los verbos van a ir normales, ¿cierto? Entonces yo no, en una oración, por ejemplo, study English. Ellos estudian inglés en la noche. Night, HT. Para todos estos pronombres, el verbo va normalito, como lo conozco, ¿cierto? They study English at night. I, you, we, plurals study English at night. Normal. Y también nos acordamos que para el he, shall, it, tenemos un cambio que hacer. Si decimos he, si decimos she, si decimos it o hablamos de un singular, debemos acordarnos que ese study, ¿cómo es que va a quedar? ¿Cómo queda? ¿Quién me dice? ¿Studies? ¿Estudios? Studies. Very good. Quito la Y y pongo la IES. Entonces queda studies. Studies English at night. Ese es en positive, ¿cierto? Ese es en positivo, listo, bien hasta ahí. Eso fue lo que acabamos de aprender. Pero ahora vamos a hacer el negative. ¿Cómo funciona el negative with the verbs in English? No solamente necesito poner la partícula no, porque lo de menos es poner not y ya, ¿sí? Lo de menos es decir they not study y lo de menos es decir acá she not studies. Eso es lo de menos. Y vuelvo y les digo, la gente les va a entender. Ese cuento la gente se los va a entender. Pero acuérdense que para negar en inglés yo debo utilizar al auxiliar do, que es el que va a mostrar el negativo, es el que va a cargar esa partícula. Entonces yo tengo que escribir do antes del not. Y él es el que me va a llevar esa partícula, el que va a decir, oiga, esto significa que no van a hacer esa acción. O puedo contraerlo y decir don't. Y de esta forma es que yo hago la negación para I, you, we, they y los plurals. O digo do not study English at night. O digo don't study English at night. Good. Now, esto para esta lista de pronombres. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con estos acá? Have a look on something. Primero que todo, ponemos el auxiliar. Sí, el auxiliar sigue siendo do también para ellos. Bien, pero ¿qué es lo que nos dice la regla? Que ¿qué pasa cuando yo voy a hablar de he, she, it para los verbos que terminan en o? ¿Qué hay que hacer? Hay que agregar eso. Correcto. Entonces, antes de poner el do junto al not para hablar de she, he, it, yo debo ponerle es y ya, de esa la forma en como niego para la tercera persona. Digo does not o digo doesn't si quiero contraerlo. Y esta es la negación, chicos, para he, she, it en tercera persona.
Pero aquí no acaba todo. Ojo, aquí no acaba todo todavía. There is something extra we need to do. Hay algo más que hay que hacer. ¿Qué pasa? Fíjense bien, se lo voy a hacer en naranja. Como el auxiliar fue el que se transformó para la tercera persona, el auxiliar fue el que se cogió la S, la ES, entonces nos acordamos de la regla número 2 del auxiliar. Él es el que dice el tipo de persona que hace la acción. Como yo ya sé que el das me está diciendo es una tercera persona, yo no debo hacer esta modificación en el verbo. No. ¿Qué pasará con el verbo entonces? El verbo vuelve a su forma normal. Entonces, yo debo convertir el verbo nuevamente a su forma original. En este caso, ponemos la Y y listo. Right? Eso es lo que hay que prestar atención con la negación en inglés. El auxiliar es el que se convierte en la tercera persona. Pasa de do a does. Pasa de don't a doesn't. Y como él es el que está transformándose en tercera persona, pues el verbo no necesita transformarse. El verbo vuelve a su forma normal. Good. So do you understand this? ¿Sí entendimos esa parte? Yes. Clear? I guess so, supongo. Good. So people, that's all for today. Eso es todo lo que tenemos aquí para esto del verbo, para el trabajo de esa semana número 4. So aquí van a encontrar esa explicación en negativo. En la pregunta no nos vamos a entrar porque eso lo vamos a ver en el segundo corte de este semestre. Aquí tienen una explicación más detallada de cómo se hace la negación, qué deben hacer, qué no deben hacer, y tienen un ejercicio de práctica que es el que les voy a enseñar ya para terminar el día de hoy. Ustedes tienen un video en cada Flipbook. Ustedes le dan clic al video y se les va a abrir en YouTube. De acuerdo al Flipbook, ustedes van a responder ciertas preguntas, ¿sí? Y esas preguntas, ¿dónde las van a encontrar? Las van a encontrar en el módulo dentro del material de práctica. Entonces aquí, en la semana 4, que es la que acabamos de explicarles, tienen aquí el Getting to Know the Scenes, que es donde están los videos en caso de que no les abran allá en el Flipbook. Acá están todos los videos. Y para que practiquen la escritura de los verbos en presente simple, tienen un PDF de 3 hojitas, de 3 páginas, perdón, con una serie de preguntas relacionadas a esos videos. La idea es que vean el video, respondan las preguntas utilizando el positive y el negative del presente simple. Esto es un ejercicio de práctica. No tienen que hacerlo, ¿sí? No tiene una nota. Si lo quieren hacer, súper bien. Es para que practiquen y ejerciten el tema. Si quieren que yo se los califique, me lo pueden enviar. Profe, yo hice la tarea, yo hice el ejercicio de práctica. ¿Será que usted me lo puede ver para ver si me quedó bien? Me lo pueden enviar por la bandeja de Canvas. Perfecto, me parece espectacular eso. Pero no necesitan enviármelo, no va a tener una nota, no va a pasar nada. Solamente es un ejercicio de práctica. ¿Listo, chicos? So, those are the topics. ¿Qué preguntas tienen antes de terminar? ¿Qué necesitan saber? Cuéntemelo todo, porque acá terminamos el tema de hoy. So tell me. Profe, ¿Qué una dudas? pregunta. Señora, cuéntame. Profe, cuando estamos haciendo el video, que hay que enviarte que es el parcial, ¿sí? No te escuché bien. Te escuché fue parcial. ¿Que cuándo es la fecha del parcial? Sí. Usted El estaba hablando video, de eso. el video deben entregarlo con fecha máxima para el próximo martes antes de medianoche. ¿Sí? Ahora bien, esta tarea del diccionario tienen tiempo hasta el miércoles para hacerla, o sea, tienen tiempo de 2 días extras más para poder hacerla. No, de hecho, el miércoles, ¿sí? El video es para el martes, que es el proyecto y es el parcial.
Y la última tarea de este corte es para el miércoles, que es la que les acabé, pues la que les acabé, no, la que les expliqué el día de hoy, que es el uso del diccionario. Entonces, si ustedes entraron tarde ahorita al video, si no escucharon lo que yo comenté al principio, recuerden una vez más que siempre encuentran las videograbaciones guardadas en la pestaña de videoclases. Ustedes le dan clic al módulo del First Term, ahí encuentran la página de la tutoría, encuentran la página de las videoclases. Voy en estos momentos a detener la grabación para que ya empiece